Buenas tardes, buenos días desde Washington y bienvenidos y bienvenidas a un seminario más de los organizados por Público y el foro Ágora Salud. Muchas gracias a Público por abrir un espacio para la reflexión, para la defensa de la salud, de la sanidad, de los derechos y también del estado de bienestar. Agradecer también a nuestros participantes y colaboradores y colaboradoras en el día de hoy. Yo creo que el seminario que tenemos por delante es muy interesante, pues la pandemia ha subrayado una realidad silenciada en España, como que 9 millones de personas mayores de 65 años viven solas. Es una soledad no deseada. Y por eso hoy vamos a hablar de soledad, mayores en tiempos del COVID. Tenemos por delante una hora, como decía, de reflexión que os invito que podáis seguir también a través de las redes sociales de Público, @Público, y del foro Ágora Salud, @enpositivo, con el hashtag Soledad. Contamos hoy con Carmen Orte, que es catedrática de la Universidad de les Illes Balears y exdirectora general del Inserso. Y además de darte la bienvenida, Carmen, te pido una primera frase sobre la soledad. Bueno, la soledad no es inevitable. Nadie debería estar solo, y mucho menos cuando se hace mayor. Tenemos también a Maite Patiño, que ha sido parte del gobierno de Pedro Sánchez en la Dirección General de Familia y es experta en políticas sociales. Bienvenida, tu frase. Muchas gracias, Carmen. Mi frase es que el aislamiento social ha hecho que la pandemia no se contagiara, pero ha aumentado la pandemia de la soledad. Continuamos con Carlos Fluisá, que es médico de atención sanitaria y gestor sanitario. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. La solución está en manos de todos. Y terminamos con Isabel González, que ya la conocéis de otros seminarios, que es radióloga y gestora sanitaria. Hola, Isabel. Hola, buenas tardes. Y bueno, la soledad en el mundo sanitario se une a otra soledad que es la que provoca la enfermedad. La enfermedad en una persona que no se ha sentido nunca sola, y sobre todo cuando son enfermedades graves e importantes, cursan con soledad. Y en este caso, a una persona que vive ya la soledad previamente, pues se le agrava con la enfermedad. La enfermedad es un camino en soledad. Muy bien, pues arrancamos con algo que creo que es el principio de todas las cosas. Vamos a definir qué es la soledad. ¿Tenemos miedo a la soledad? ¿Se vive como un cierto fracaso? ¿Un fracaso de quién? ¿Individual, de la sociedad? ¿La soledad estigmatiza? Quizá para entender primero el fenómeno de la soledad hay que ponerle algunos apellidos. Por ejemplo, soledad no deseada. Si quieres, Carmen, comienza tú. Sí, bueno, le podemos poner efectivamente algunos. Por ejemplo, la primera idea es que es un estado subjetivo, o sea que luego podemos hablar de aislamiento social, que es objetivo, pero cuando hablamos de soledad hablamos de algo que es subjetivo. O sea, nosotros, la persona que se siente sola realmente piensa que podría tener muchas más conexiones a nivel familiar, con los amigos, a nivel emocional, por tanto, que podría tener mayor red social, pero es un estado subjetivo y eso es importante porque luego en el tratamiento hay que tenerlo en cuenta. Si la persona se sigue sintiendo sola, no estamos haciendo las cosas como deberíamos. Por eso es tan importante lo de la subjetividad. Sí. Maite. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen y definiría un poco la soledad como esa sensación subjetiva de sufrimiento por no estar conectado a las demás personas, ¿no? Conectado en sentido amplio. Y quiero retomar un segundo que me parece muy importante lo que has dicho tú antes, Carmen, cuando nos has presentado y has presentado el seminario. La pandemia ha puesto en la agenda, yo creo, este gran problema que tenemos para las personas mayores, que es la soledad, que es un auténtico problema de salud.
cuando además hay datos de los 9 millones que hablabas y de los 2 millones de hogares unipersonales de mayores de 65 años. Carlos, os podéis ir metiendo en la conversación, ¿eh? No esperéis que yo os ceda el turno. El turno es vuestro. Carlos. Sí, bueno, añadir, pues, poco más. Ha dicho la importancia de la subjetividad, ¿no? De la importancia de sentirse solo. No todas las personas que están solas se sienten solas. Pero sí que un poco por acompañar algo, ¿no? De tener en cuenta la importancia de la educación y la cultura de las sociedades. Es muy importante contemplar cómo estamos educados, el modelo familista, ¿no? Que tenemos aquí en España, el apoyo en las familias, que cuando falla, pues deja ahí un eslabón que hay que rellenar, y la importancia que tiene, pues, todo lo que es el apoyo social y el apoyo público a las personas que sienten soledad. ¿Y puede ser, Carlos, que haya un poco de estigma en la soledad? Sí, seguro, porque a ver, la soledad no deja de ser un determinante de salud también, ¿no? Y muchas veces, además, la soledad va acompañada de problemas de salud, entre ellos problemas también, no solo, también problemas de salud mental. Y bueno, pues nos queda mucho por hacer ahí, ¿no? Mucho por acompañar, por apoyar y por darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos cada uno para poder evitar que esa soledad sea no deseada, ¿no? Es que además cuando hablamos de soledad siempre hablamos, coincidiendo con Carlos, como con ese estigma negativo, ¿no? No hablamos de la soledad que nos ayuda a salir adelante, que hay veces que la soledad también nos ayuda a salir adelante y es un espacio de reflexión, sino hablamos de la soledad siempre como algo negativo o mayoritariamente como algo negativo. Por eso yo creo que tiene ese estigma. Isabel. Hola, yo creo que la soledad, independientemente de que mantengamos ese concepto de subjetividad, y yo creo que es algo que no surge de la noche a la mañana, sino que tiene un trasfondo educativo, social, que tiene muchos componentes, y yo creo que por eso se habla de una epidemia en el siglo XXI, que es la de la soledad. Y yo creo que el sistema social también conduce a mucha gente que en otras condiciones de vida y con otra sociedad, no con la sociedad que estamos construyendo, probablemente no llegaría a tener esa soledad. Entonces yo creo que esto es un problema de salud pública donde tendrá que intervenir mucha gente, muchos profesionales, y esto, bueno, va a requerir un abordaje, yo creo, transversal, pero yo creo que independientemente de considerarlo algo subjetivo, yo creo que también hay un componente social importante. Y Carmen, estamos definiendo qué es la soledad, pero ¿es la misma soledad en el ámbito rural que en el ámbito urbano? Piensa que la mitad de España está es el ámbito rural, que tiene además una gran despoblación. Claro, justamente porque lo rural, como que tendríamos que hablar de dos realidades de lo rural, ¿no? Justo la que tú comentabas, esa ruralidad en la que hay despoblación, hay gente mayor, sobre todo en bastantes zonas de España, y luego tenemos esa ruralidad que son como los lugares de moda, ¿no? Yo puedo hablar por mi comunidad, ¿no? Yo soy de Baleares, como sabéis, y entonces no es lo mismo vivir en un lugar, en un pueblo donde hay, pues eso, la vivienda es muy cara, hay mucha migración, mucho turista, mucho movimiento, y realmente el mayor no tiene demasiado interés. Quiero decir que donde está el énfasis sería más en los jóvenes, en el movimiento, en el gasto. Y otra ruralidad que a lo mejor es cierto que puede estar despoblada y podría ser un elemento negativo, pero que también desde el punto de vista positivo hay una red muy cercana, es muy posible y fácil establecer esa red, ¿no? O sea que realmente tener una discapacidad, por ejemplo, a nivel urbano, tenerla a nivel rural, puede ser mucho peor a nivel urbano, ¿no? Porque a nivel rural pues tienes esos amigos, esos compañeros, esas vecinas de toda la vida que saben cuál es tu situación y saben cómo darte una mano. O sea que no es lo mismo para nada, ¿no? Hay diferentes tipos de edad. Eso es. Yo no diría que hay tipo.
porque yo creo que la soledad es igual porque es algo subjetivo y es lo mismo en el ámbito rural que en el ámbito urbano. Sin embargo, hay ciertos condicionamientos sociales alrededor que sí la hacen distinta. Contextuales, claro. Claro, porque sí, indudablemente yo que mi posición es desde Castilla-La Mancha y hay pueblos muy pequeños, es cierto que, por ejemplo, la soledad en el ámbito urbano puedes sentirte más solo que en el ámbito rural. Pues ¿por qué? Pues sí, porque simplemente en el ámbito rural tiene esos programas de vecindad, el que vive al lado, que te hace o te ayuda a hacer la compra, o que está pendiente de esa señora mayor o de este señor mayor que se ha puesto malo, o sea, que es como diferente. También los ayuntamientos están más cerca en ese momento de las personas, es la administración más cerca y conocen también esas situaciones y los servicios sociales también conocen esas situaciones. Lo que pasa, esto lleva a algo negativo también. A veces en estos pueblos tan pequeños los servicios sociales no son como deberían ser o como queremos que sean, en este sentido. Yo, si me permites un segundito, quería comentar dos cositas que ha dicho Carlos e Isabel, que tienen que ver con la responsabilidad política, con el poner en el centro de la vida política, de la agenda política, el tema de la soledad, porque es una responsabilidad política, es una responsabilidad social, lo que decimos que nadie merece estar solo, todo el mundo necesita esas conexiones importantes y significativas y realmente esa responsabilidad colectiva nos lleva a un concepto que yo creo que deberíamos también reivindicar, que es el concepto de sociedades cuidadoras. O sea, estamos en un momento vital y yo creo que el COVID-19 lo ha puesto encima de la mesa. En este momento tenemos, y cuando salíamos a aplaudir a los sanitarios, yo creo que ahí todos un poco veíamos eso, ¿no? Esa vecindad y ese momento en el que la gente empezaba a ser consciente de que había que cuidar un poco del otro, o de la otra, o de la vecina o del vecino. Y yo creo que ese concepto de sociedad cuidadora va muy relacionado con el tema del poner la soledad en la agenda política, porque esos 9 millones de personas mayores de 65 años van a incrementarse aquí y en Europa y en el mundo. Entonces, claro, es que si no le ponemos coto a eso, si no desarrollamos medidas para que todo el mundo esté mínimamente conectado y tenga esa percepción de que no está solo, yo creo que va a ser muy complicado, porque luego lo que comentaba Carlos también, ¿no? Está muy conectado, hay muchas asociaciones con enfermedades y una claramente establecida con la depresión. Entonces, bueno, eso nos llevaría a otro sitio, ¿no? A otros lugares. Quizá esto me sirve para plantear que las personas ya que son mayores nos interesan al resto de la sociedad. Es esto, la soledad no deseada de esta manera tan cruel es quizá un signo de esta economía cruel, competitiva, que solo mide la riqueza en acumulación de bienes? Pues yo creo que va un poco relacionado lo que preguntas, Carmen, con lo que estamos hablando de la realidad entre lo rural y lo urbano, ¿no? Las relaciones rurales yo creo que son más directas y más estrechas, las urbanas son más superficiales, a pesar de tener más recursos, lo decía Teresa, ¿no? Que no hay recursos. Pero quizá los recursos en estos casos no sea lo más importante, lo importante es conocer a la persona que está en soledad y eso en las zonas rurales, en las zonas pequeñas, en los barrios, esto sí que se sabe. Sin embargo, en la urbe pues se diluye, ¿no? Entonces yo creo que está un poco, pues bueno, relacionado con esta realidad del individualismo al que vamos en las ciudades, aunque suene un poco así filosófico, pero real, ¿no? Lo hemos visto también, lo comentaba antes Carmen, en los aplausos. Bueno, pues hemos visto a los vecinos quizá más que nunca, ¿no? Pues esta realidad yo creo que en las zonas rurales que no ocurre y habla un poco de la realidad, ¿no? De la sociedad en la que vivimos y de realmente lo que estamos construyendo. Se conecta con lo que decía Carmen, de las sociedades cuidadoras, ¿no? De ese nuevo modelo que tendría que llegar. Sí, en efecto. Yo creo que situaciones tan extremas como la pandemia que estamos viviendo está
poniendo, ¿no? Pues situaciones que seguro que salen después en la conversación, situaciones que realmente han llegado a un momento en el que no podemos mirar a otro lado. O por lo menos tenemos que reconocer cosas que están ocurriendo que a veces nos cuesta ver, porque vivimos en un mundo y vivimos y somos partícipes también del mundo que estamos viviendo. Claro. Bueno, Isabel, estamos hablando también que la soledad comienza a estar presente en la agenda política, social, institucional, que ya algunos países han dado pues, algunos ejemplos, como Dinamarca, Reino Unido, que en los parlamentos empiezan a tomarse en consideración propuestas para abordar la soledad. Hay alguna medida también a nivel de comunidades autónomas y a nivel de gobiernos. La ONU nos está advirtiendo que el 13% de la población mundial actual es mayor de 60 años y que en el 2050 será el 25%. Y en España vemos que más de 850.000 mayores tienen más de 80 años y que viven solos y que muchos de los cuales únicamente pueden salir de casa con ayuda. Y con todo eso, pues parece que la agenda política, institucional y social está tomando partido. En ese cambio de modelo que sería necesario, os pregunto algunas medidas que se puedan explorar o que deben estar en la futura agenda. Bueno, yo, si me permitís, quería decir algunas cosas sobre las medidas. Yo creo que en el momento en que la soledad empieza a aparecer en la agenda académica y los académicos empiezan a trabajar ahí y también a nivel político y social se empieza a trabajar, ya sabéis que no siempre hay una relación estrecha entre unos y otros. Entonces, como que parece que con una medida lo vamos a resolver todo. Vamos a llamar a los mayores para ver si se encuentran bien. Bueno, vamos a ponerles un aparatito y si se caen podrán conectarse. Bueno, vamos a intentar ver si podemos poner algunas medidas a nivel de barrio donde, bueno, realmente la soledad es un fenómeno multidimensional. La gente llega a la soledad por muy diferentes razones, porque pertenece a un colectivo minoritario, porque es un fruto de la migración, porque se ha quedado viuda o viudo, digo viuda más porque somos más, ¿no? Las mujeres que sobrevivimos al envejecimiento o la muerte prematura que tienen los hombres, ¿no? Con esos 5 o 6 años de diferencia que tenemos. Y entonces los caminos son muy amplios, ¿no? Hay gente que tiene una capacidad de procesar su situación y de ponerse en marcha para buscar otras soluciones y otra gente que no las tiene, se queda viuda y se queda como, ¿no? Como paralizada sin saber qué hacer. Espera que a lo mejor ocurra un milagro y deje de estar sola. Entonces yo creo que en las medidas una de las cuestiones importantes es tener claro que a la soledad se llega por muy diversas razones. Comentaba Isabel lo de la soledad de la enfermedad, ¿no? A mí me ha parecido tan interesante lo que decía. Pensaba, efectivamente, la soledad de la enfermedad es terrible porque precisamente por eso se crean los grupos de apoyo y de encuentro. Entonces, la soledad de la enfermedad, pues el que la padece, desde luego que la experimenta. Entonces, las medidas yo creo que son de muchos tipos, pero para mí lo fundamental es, además de localizar dónde están las personas que viven solas, en saber muy bien qué las ha llevado a esa soledad, ¿no? Y qué recursos tienen o no tienen para poderlas ayudar, ¿no? Yo creo que el nivel micro, el nivel de barrio y el nivel de cercanía es fundamental para eso, ¿no? Para después poner en marcha medidas que no sean una para todos, sino ir caso a caso, ¿no? O persona a persona viendo, pues puedes poner un recurso de baile y hay un montón de gente que estará encantada, pero para otro montón de gente no le significará nada, ¿no? Dependiendo de cuál es el problema que tenga, ¿no? Y luego están los problemas de la comunidad, las normas de la comunidad, el cómo la comunidad te excluye, ¿no? Lo que decías, Carmen, al principio sobre el tema de la exclusión social, sobre el tema de los estereotipos negativos ligados a la edad y ligados también a la soledad. Claro, eso hay que trabajarlo a nivel colectivo, ¿no? No solo en relación a la soledad, sino a nivel colectivo como sociedad cuidadora. Y yo creo que a partir de ahí los recursos vienen un poco solos, ¿no? Yo creo que es sumamente importante y además, puesto sobre la agenda y volviendo a que está puesto sobre el tapete este tema, ha habido ya alguna iniciativa en el Congreso de los Diputados, donde con las comunidades autónomas se ha intentado o se está intentando hacer una estrategia sobre la soledad y sobre este tema. Indudablemente,
esta estrategia, estoy totalmente de acuerdo con Carmen, sería multidimensional y multifactorial y multiprofesional, ¿no? Porque las causas son muchas, diversas y en diferentes ámbitos. Y yo creo que lo más importante, y también creo que lo ha dicho Carmen, es dónde están las personas solas, identificar verdaderamente cuál es el problema y qué tenemos que hacer y qué programas tienen que hacer las administraciones públicas, y no solo las administraciones públicas, la sociedad civil, para evitar o paliar en gran medida este problema. Que vuelvo a repetir, es un problema de salud, y un problema de salud muy grave. Sí, yo el tema de los problemas de salud, como médico, reconozco que una de las equivocaciones que cometemos mucho es que creemos que la solución está en los sanitarios. En este caso, no está en los sanitarios. Por un lado, la definición de soledad puede ser soledad emocional, ¿no? Que es el de la cercanía, de la proximidad. Y después está la soledad social, que es la que muchas veces palía esa soledad emocional en las personas mayores que pues llegan a quedarse aisladas, ¿no? O solas. Por eso, lo que habéis comentado, ¿no? Yo trabajo muy cercano y sí que hay apoyo social. ¿No? Gracias a ese apoyo social trabajamos tranquilos en la consulta, porque el problema social está resuelto o cubierto porque conocen a las personas que tienen necesidades. Bueno, yo lo que quería comentar sobre lo que hablasteis, que me llegan retazos, es que yo creo que efectivamente hay que hacer un abordaje, pero a todos los niveles, asociaciones, profesionales sanitarios, profesionales del ámbito social, sociosanitario, es un abordaje transversal. Es diferente el tratamiento que se puede hacer, por ejemplo, se debe hacer en un barrio de proximidad, en atender a una persona que está sola, o la persona que está en una institución, como puede ser un hospital, y eso se ha demostrado con la pandemia, que en un momento determinado le llega esa soledad acompañada de la enfermedad y nosotros en ese momento deberíamos de actuar. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con planes de humanización. Planes de humanización bien establecidos, que no se aprenden por ciencia infusa, que no aparecen en la carrera ni en la formación, que en la carrera no se habla ni de ética, ni de valores, ni de cuidar, ni de acompañar, solo se habla de aspectos técnicos de cuidar. Y curamos poco. Entonces, bueno, yo creo que eso debe entrar dentro de las profesiones, de las carreras, y además debe entrar institucionalmente dentro de los hospitales. La humanización me parece que es algo fundamental, y debajo del paraguas de la humanización, entre otras muchas cosas, está el tratar de combatir la soledad, como han hecho en la pandemia, como han podido los profesionales que no saben nada de humanización y que han salido airosos de la situación, pero que las cosas no se pueden improvisar. Eso debe haber una formación para que la gente, cuando tenga que atender a un paciente, vea que no tiene una enfermedad, que atiende a una persona enferma, que es muy diferente. La enfermedad es la misma, pero la persona es diferente. Y hay que atender a la persona con una enfermedad. Por lo tanto, el abordaje siempre va a ser diferente dependiendo de la persona. Y eso es lo que los profesionales tenemos que aprender, que nunca lo han enseñado y que cuesta mucho. Entonces, yo creo que ahí son abordajes diferentes y complementarios, pero que se deben de hacer todos. Y, desde luego, en sanidad vamos muy atrasados. Es verdad que hay iniciativas de humanización, pero que cuesta mucho implantarlas. Cuesta mucho. Yo creo que lo que nos ha planteado Isabel es muy interesante, porque nos da pie a que hablemos de qué pasa con la soledad de las personas cuando están institucionalizadas, cuando están en un hospital o están en una residencia. Yo creo que Isabel nos ha apuntado algunas cuestiones a mejorar en el ámbito sanitario, en los hospitales agudos, también las UCIs, los hospitales de crónicos, pero también la realidad de las residencias, que la verdad es que se ha levantado una alfombra con esta pandemia y había muchas cosas debajo de esta alfombra. No sé si o Carmen queréis hablar de la cuestión de las residencias o si Carlos quiere profundizar en la cuestión sanitaria. Sí, yo quería decir nada más que Isabel me ha recordado lo que decía uno de los padres de la humanización, ¿no?
Jovel, que decía que lo importante es la persona, no la enfermedad. Y decía también, no admito, puedo admitir que no me curen, pero lo que no puedo admitir es que no me curen. Entonces, yo creo que esas dos frases de este médico muy humanitario son fundamentales para atender a las personas y para atender el problema de la sociedad, de la soledad, comprenderla. Perdona que te he interrumpido. Albert Llobel yo creo que lo explicaba muy bien y decía que sentirse enfermo no se convierta en una experiencia solitaria, porque él era médico, sociólogo y paciente. Y él decía que la enfermedad, hablaba del cáncer, pero yo creo que es extensible a cualquier enfermedad importante. Tiene 3 componentes, que yo creo que es cierto, que es el componente orgánico, el componente emocional y el componente social que se asocia a la soledad. Y yo creo que esos son los 3 componentes que acompañan a los pacientes cuando tienen una enfermedad grave y están institucionalizados. Pero lo dramático es lo de las residencias, que bueno, si queréis, me parece que estaba hablando Carmen y luego lo comentaré. Luego lo comentamos. Bueno, sí. Carmen. Yo quería comentar el tema de las residencias un momentito. Yo pienso que tanto en España como en Europa, como incluso fuera, ¿no? En Estados Unidos también ha sido una realidad que a todos ha dejado muy sorprendidos. ¿Cómo puede ser que todas las muertes de la parte principal de la pandemia, ahora el perfil es otro, pero justo en la parte principal de la pandemia han sido personas mayores que estaban viviendo en residencias y fundamentalmente mujeres que además son las que están sobre todo en las residencias, porque ya hemos dicho antes que sobreviven más. Claro, ¿por qué? Bueno, porque las residencias son unos lugares donde uno vive como si fuera un hogar, pero que en realidad en un hogar estás relativamente bien protegido, pero en una residencia que parece un hogar no lo estás porque convives con mucha más gente y realmente las posibilidades, entra mucha gente, los profesionales, el equipo médico, los profesionales me refiero a los auxiliares, los enfermeros, las enfermeras, los familiares, ¿no? Y todos van trayendo sus virus correspondientes, ¿no? Más luego los que están presentes en un lugar así, más los que tienen las personas que viven ahí. Entonces yo creo que el hecho de las muertes de residencias que nos debería de estar doliendo el estómago a todos, porque más de 20.000 muertes, eso es una barbaridad. Bueno, una ya lo sería, pero una fuera de lo que sería natural, ¿no? Del proceso de morir, de muerte. Pues realmente yo creo que ha destapado una realidad muy importante. La primera de todo, que mucha gente ha descubierto que en este país hay mucha gente que vive en una residencia, que no vive en una casa, que vive en una residencia y con otra gente mayor, ¿no? Esa es una primera realidad, como que además son personas que no participan del paisaje ni del debate público, ni de la participación pública, o sea, que están ahí, tendrán sus relaciones entre ellos, verán la tele, leerán un libro, verán a su familia o no, pero no participan de la vida social en general, ¿no? La vida política, la vida lúdica, la vida de la que participamos todos los demás. Y luego, encima, que no hemos podido protegerlos como debíamos, ¿no? No hemos sabido, no hemos podido, entre todos, ¿no? No hemos sabido cómo hacerlo. Y yo creo que eso es algo que es muy grave para una sociedad como la nuestra, porque, se han hecho mayores, se han marchado a una residencia porque no han podido estar en casa por las razones que sean, son muchas, y el resultado ha sido un resultado de muerte, ¿no? Sin poderse defender de eso, de esa avalancha que venía. Entonces, bueno, yo creo que como todo son reflexiones que nos tienen que llevar a otros sitios, a saber que como sociedad no podemos seguir así, no podemos. Bueno, hay muchas cosas después, ¿no? Las sociedades se han puesto todas en estado de alarma, defendiendo derechos humanos. Bueno, ha habido muchos movimientos, pero yo creo que el movimiento fundamental es un movimiento social, de saber que realmente eso no puede ocurrir, que a una sociedad como la nuestra no le puede ocurrir eso, no se le pueden morir las personas mayores porque no hemos sabido protegerlas, porque no había lo que fuera, ¿no? Porque no, ya sé que una pandemia no está en la agenda, ¿no? Que viene una pandemia y no estamos preparados, no está en la agenda, lo sabemos, pero tampoco hemos sido capaces de darnos mucha prisa, en la prisa necesaria para que la gente no se muriera como se ha muerto. Entonces yo creo que lo fundamental es haber descubierto que las personas mayores sí son personas de nuestra incumbencia y sí son personas a las que debemos cuidar y proteger, ¿no? Y decía eso, ¿no? Que en España pasó en Europa, pasó en Corea, pasó en China y
y bueno, pues es el momento de que eso nunca más nos vuelva a pasar, ¿no? Que realmente podamos ser capaces de incorporar a las personas mayores, vivan donde vivan, en la sociedad en su conjunto. Y el modelo de residencias está bajo un cierto, permitirme la palabra, descontrol al estar fuera del ámbito público. Y, por tanto, eso no está ayudando a que tengan la mejor atención, los mejores cuidados, porque no hay herramientas adecuadas de fiscalización, de comprobación de la calidad de los cuidados, desde mi opinión. Pero, Carlos, por favor. Sí, es que sois más rápidas que yo. Sí, no, vamos. En efecto, no está en la agenda la pandemia, en la agenda de nada, pero sí que no podemos dejar de tenerla ahora en la agenda con todo lo que ha pasado, ¿no? Yo, si hay algo que se nos puede quedar en la retina, pues es personas aisladas en una residencia en soledad en su habitación, ¿no? Y después personas que han pasado los últimos días solas en hospitales, pues porque no hemos reaccionado, no hemos tenido posibilidad de poder acompañarles, ¿no? Son imágenes duras de la soledad y bueno, lo que realmente pasa en las residencias, yo como médico de familia, pues estamos muy preocupados porque no dejamos de tener a esos pacientes en nuestros cubos, pero no los podemos atender. Hay profesionales que los están llevando, profesionales que están con unos contratos que tienen mucha rotación, con lo cual la longitudinalidad, que es una de las fuerzas primordiales y uno de los valores fundamentales de la atención primaria, es muy difícil mantener porque los cambios de los profesionales, tanto enfermeras como médicos, son muy rápidos, en una rotación muy rápida, y es muy difícil mantener una continuidad del tratamiento de un paciente, con lo cual, tenemos que tener en cuenta que las residencias empezaron a ser sociales y ahora son más sanitarias que sociales. Y no es lo que el paciente, el mayor, quiere, ¿no? La persona mayor lo que quiere es vivir con su enfermedad o sin ella en un sitio donde, pues, desgraciadamente, probablemente porque no es una decisión tomada voluntariamente, sino porque las necesidades de soledad les hacen vivir en residencias. Yo creo que no podemos mirar atrás. Está claro que la relación tiene que mejorar y tiene que cambiar. Tienen unos derechos de un sistema público igual que cualquier otra persona, que no están recibiéndolos por estar en entidades que asumen de una forma, pues como legalmente se les obliga, pero de una forma muy compleja para poder atenderles como toca, y no sabemos qué habría pasado en otras residencias, pero la realidad es que las residencias están intervenidas porque no había más remedio que hacerlo así para que la relación y el tratamiento directo sea por el sistema público, ¿no? Que es el que, en estos casos, pues es el que tiene más rapidez, más continuidad en las situaciones graves como esta que estamos viviendo. El médico de familia, la atención primaria, tiene que responsabilizarse de la continuidad de este paciente como el que vive en su casa, exactamente igual. Y no hospitalizar estas residencias ni hacerlas pues como sean pacientes de segunda, al revés. Estamos llenándonos la boca de la cronicidad y donde realmente cronicidad están concentrados en las residencias y, sin embargo, les atendemos de forma urgente, los parcheamos en el hospital y los devolvemos a la residencia. Esto no puede seguir así. Yo creo que aquí todos somos responsables, los médicos de familia como profesionales que los tenemos en nuestro cupo, las residencias y la sociedad, ¿no? Yo creo que no está en nuestra agenda lo de una pandemia, pero esto sí que ha puesto en agenda que algo hay que hacer al respecto. Bueno, pues si queréis continuamos porque, claro, hablamos de las personas que están en una residencia o que tienen una estancia en un hospital, pero también hay muchas personas que están en sus casas, en sus domicilios, y que quizás es más difícil llegar a ellas, ¿no? De esa parte psicosocial. Quizá Carmen también nos quiera comenzar a hablar. Claro, fijaos que yo pensaba en eso, ¿no? En el tema de la privacidad. Porque cuando piensas en otros temas que nos han ocupado tanto en España, bueno, que nos han ocupado y que nos ocupan y que nos es tan complicado el tema de que la gente entendiera que cuando le pasa algo a tu vecina, cuando a tu vecina le están maltratando, la están pegando y que además podría morir, en esas tú tienes una responsabilidad como su vecina, como ciudadana, como mujer, como, bueno. Y eso nos ha costado mucho tiempo, pero yo creo que ahora la gente lo entiende y que si eso ocurre, lo hace. Pero ¿qué ocurre en el campo de la soledad? Quiero decir, vas y picas en la puerta, dices, hola Juanita, hola Carmen, hola Antonia, ¿estás sola? Claro, eso es muy difícil porque tú tienes la privacidad de tu hogar y de la puerta para adentro, pues es tu casa y no abres a cualquiera.
Entonces no es fácil acercarse a una persona que vive sola, aunque, bueno, normalmente cada uno en su barrio, en su pequeño barrio, en su pequeña comunidad, sí que sabe cuántas personas viven solas. Bueno, cuántas, más o menos la gente que vive sola. De hecho, cada vez hay más personas que viven solas. Entonces, claro, por eso es tan importante lo primero, ¿no? El tener el mapa de la soledad, el saber quién vive solo y sobre todo el que las acciones sean acciones de barrio, de pequeño barrio, porque así es mucho más fácil. Así es mucho más fácil invitar a una vecina o a un vecino a una pequeña fiesta de la comunidad o a una pequeña fiesta de la finca donde viva o en las pequeñas fiestas de barrio, que hay muchísimas fiestas de barrio, pues reclutarlas, ¿no? Porque con esa excusa de... Esa parte es mucho más sencilla, ¿no? La farmacéutica, los farmacéuticos, atención primaria social, la panadería, todas las personas que están en un barrio con esos pequeños negocios, atención de salud, conocen a las personas que viven solas, además de la demografía y además los datos que tenemos, ¿no? de los mapas de con quién vivimos cada uno, ¿no? De cómo estamos distribuidos y la demografía de la vida en casa. Pero yo creo que por esa razón, por esa dificultad de que no vas a ir a picar para preguntarle si necesita algo, cosa que sí harías en un pueblo, porque la gente se para y dice, oye, he visto cerrada la persiana, he visto la puerta cerrada, ¿te pasa algo? No, es que hoy me he despertado tarde o es que he salido a comprar y me he olvidado de dejar la ventana. Eso en el pueblo es muy fácil, ¿no? En la ciudad es más complicado. Pero yo creo que por esa razón hay que posibilitar esas acciones de pequeño recorrido, de barrio, estemos en la ciudad o estemos donde estemos, pero sobre todo en ciudad, porque es la facilidad para acceder a las casas, ¿no? Y para no hacerle sentir a la persona que está sola y que se siente sola realmente mal, ¿no? Por el hecho de que alguien tiene que venir a rescatarla de esa soledad. Yo creo que bueno, que hay que tener esa cautela, ese cuidado, esa sensibilidad con las personas que viven solas y se sienten solas, y las acciones hay que llevarlas a cabo desde ahí. Bueno, es lo que un poco vemos, ¿no? En países que nos preceden, que han hecho algún ministerio o alguna Secretaría de Estado en soledad y que han optado por ese tipo de estrategias, y parece que han ido bien esas estrategias. Si queréis avanzamos y os ruego que estéis muy presentes del tiempo porque ya nos quedan los últimos minutos, porque sí que me gustaría plantear cómo afecta la soledad a las mujeres, tanto como principales actores de la cuestión, porque la soledad afecta al 28,8% de mujeres frente al 14,7% de varones, y porque además son las principales cuidadoras en nuestra sociedad, y esa soledad de los mayores se compensa a través del tiempo gratuito de los cuidados de las mujeres. Entonces, si queréis, hacemos unas pinceladas también de la visión o la perspectiva de género. Maite, empieza. Yo creo que además afecta porque hemos sido educados, y seguimos con el tema de la educación, en que las mujeres teníamos que estar, mira, esta niña que se va a quedar solita, ¿no? Ese estigma que nos han puesto muchas veces. Y parece que las mujeres no estamos para estar solas si no tenemos a los hombres, cuestión que, claro, indudablemente es mentira. Es cierto que la soledad atañe más a las mujeres de una forma distinta, porque además nosotros somos como autosuficientes, por decirlo de alguna forma. Me explico, no me he expresado bien a lo mejor. Nosotros no necesitamos a nadie para hacer cosas en el hogar, para estar o para ir con amigos, mientras que yo creo que el varón en ese sentido es mucho más retraído que nosotros. Nosotros, hay un dato de un estudio que hizo la Caixa diciendo que precisamente las mujeres, los hombres perdían antes las amistades cuando llegaban a una determinada edad que las mujeres. Las mujeres somos quien mantenemos muchas veces esas redes sociales para relacionarnos y para estar. Entonces, indudablemente la soledad llega distinta a los hombres que a las mujeres, y yo creo que nosotros somos más capaces, perdonadme la expresión,
de superar y combatir esa soledad. Yo quería contar una anécdota muy corta. Pero mira el tiempo, mira la pantalla y el tiempo. No, simplemente deciros que yo conozco varias mujeres que han estado pendientes de los aplausos, y estaban pendientes de la hora de los aplausos de los sanitarios, precisamente para combatir esa soledad y para hacer amistad con los vecinos, que es lo que hablábamos antes. Quizá ahí Carlos también nos puede, si quiere, del tema. Sí. Brecha digital, cómo combatir las mujeres, Sí. cómo combatir la soledad, especialmente que recae en las mujeres. Sí, la verdad es que dentro de los grupos que más soledad hay son las personas mayores y a partir de los 60 años, especialmente la mujer más que el hombre, ¿no? Porque la compañía conyugal es junto a la salud algo común y la compañía conyugal desaparece más en la mujer, con lo cual es algo más a tener en cuenta porque es más frecuente, así los estudios lo dicen, en la mujer, ¿no? Y respecto a la brecha digital, claro, estamos hablando de a partir de determinadas edades que no tienen router o wifi en casa, es decir, que el problema no es solo el conocimiento, sino también la tecnología. Y después que también hay que respetar mucho lo que las personas mayores quieren y piden, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en enseñarle el WhatsApp o redes y lo que quieren es compañía, alguien que se acerque, y eso lo notamos, ¿no? Los médicos de familia también lo notamos porque llamas. Yo recuerdo cuando empezamos un poco con este tema y las pacientes no podían venir, nos empezamos a preocupar al cabo de semanas de las personas con enfermedades crónicas. Y entonces empezamos a hacer el listado, por lo menos la enfermera que trabaja en mi cupo, yo en el suyo, ¿no? Empezamos a hacer un listado de quién llamamos, diabetes, hipertensión, y dijimos, vamos a empezar de 100 años para abajo, porque la soledad va a ser un problema en el que por el teléfono nos podemos acompañar, podemos volver a quedar con ellos, saben que estamos aquí, se agradece, ¿no? Y con el tiempo te has dado cuenta que ese teléfono llega un momento en que dices, necesito verte. Y entonces, pues ahora estamos en ello, ¿no? Venga, a ver, cuando me paso a verte, acércate a la consulta, porque por teléfono puedes resolver muchas cosas. El médico de familia conoce directamente al paciente, su familia y lo que está sufriendo, y por eso telefónicamente podemos mantener esa presión asistencial de una forma digna ahora, resguardando pues lo que son la presencia física para aquellos que son necesarios sin evitar aglomeración, ¿no? Y pues sí que te das cuenta que la brecha digital existe, es clarísima, aunque muchos nos pasó, ¿no? Llegamos a la primera persona de 99 años que estalló de maravilla, si me manejo aquí muy bien con todo, y bueno, pues hemos empezado mal, pero sí que es verdad que la brecha digital existe y que lo que hay que hacer es adaptarse, acompañar y ayudar, ¿no? Porque creemos que está todo en la tecnología y no es eso lo que realmente necesitan. Isabel, te hago una pregunta, si nos escuchas ya como de cierre y si queréis dais alguna pincelada sobre el tema, porque también me preocupa la pandemia dentro de la pandemia o las pandemias dentro de la pandemia. Y el problema de salud pública número 1 que existe también sobre los suicidios. ¿La soledad y los suicidios está conectado, Isabel? ¿Pensáis eso? Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Yo creo que en cierta medida sí que hay una conexión. Es decir, que, y sobre todo yo diría, no sé, Carmen y los especialistas lo que opinan, que quizá en gente no anciana o mayor, sino a lo mejor en gente más joven. Porque yo creo que todo esto de la utilización de las redes, que ha supuesto un aislamiento emocional, no tanto social, pero sí emocional, en cierta medida les hace sufrir una soledad que, aunque estén muy conectados, realmente la soledad la viven. Y parece que sí que hay cierta conexión entre estar mucho en las redes sociales, muy hiperconectado, y esas ideas suicidas. No sé lo que opináis. Y yo, Carmen, solo un apunte con respecto a las residencias, que no sé si tocasteis el tema, que a mí me parece muy importante, y es el concepto que tenemos ahora de vejez. Pero solo un minuto, Isabel, te doy. Sí, un minuto, lo miro, 51-29. El concepto que tenemos de vejez, es decir, hace bastantes años la persona mayor era una persona respetable, sabia, como decía Séneca, como la fruta madura, ¿no? Sin embargo, ahora se asocia a algo feo, decrépito, y lo que está en boga en los últimos años,
pues es la belleza, el hedonismo, la juventud, y entonces todo lo que suena a gente mayor, y ahora estamos viviendo cómo esa gente la hemos dejado en las residencias y realmente pues hay gente que ni los han ido a recoger para enterrarlos. Quiero decir que está todo muy relacionado. No es que las cosas no surgen por generación espontánea, surgen porque las vamos elaborando y llega un momento en que se nos presentan y aparecen. Y ahora resulta que esta generación de viejos a los que no les hemos dado la importancia y el cariño que les debíamos de dar, pues bueno, se nos están yendo o se han ido. Pero a mí no me sorprende, la verdad, porque el concepto que tenemos de la vejez, yo creo que, y lo que representa es que la valoramos un poco, por lo menos tal como se valoraba antes. Si queréis, ya nos quedan los últimos 8 minutos y podemos hacer una ronda de conclusión de algo que se os haya quedado en el tintero o que queráis reivindicar, porque hemos hablado mucho del cambio de sociedad, ¿no? Cambios de la sociedad, de cómo cambiarnos a nosotros mismos en relación a los iguales, pero también los gobiernos tienen que estar implicados. Vamos a dejar esto aquí para que no quede que solo hacemos el llamamiento. Pues el orden en el que estos 8 minutos. Bueno, yo quería hablar de las mujeres, un poco enlazando con lo que había dicho Maite. Efectivamente, yo creo que las mujeres somos más sociales, conectamos más, estamos más en medio, como dicen aquí, ¿no? Estamos en mig, en Mallorca decimos así, que es como que hay a todo aquello que nos parece que tiene algún interés estamos presentes, y a los hombres les cuesta un poco más, ¿no? Son más hacia adentro o hacia otro tipo de actividades más cercanas a sus amigos de siempre, quizá. Entonces yo creo que, como en muchos problemas sociales, la revolución y la revolución relacionada con el tema de la soledad, con el tema de los cuidados, vendrá por la vía de la mujer. Y a mí no me importa que sea así. Yo creo que nosotras ahí tenemos que dar un paso adelante y tenemos que empezar a trabajar en todas esas líneas que hemos comentado antes, ¿no? De ver cómo, a través del voluntariado, a través de interesarnos por pequeños proyectos que podamos poner en marcha en nuestro pequeño barrio, cositas pequeñas, yo conozco algunos por aquí muy bonitos, ¿no? De mujeres que ayudan a otras mujeres, que han puesto proyectos de voluntariado en marcha chiquitines, pero van a leer o van a pasear, o bueno, cosas pequeñas, pero muy bonitas y que realmente están teniendo éxito en el sentido de la conexión, ¿no? Luego el éxito es más relativo, ¿no? Si esa soledad desaparece o no, pero éxito en el sentido de esa conexión. Y yo creo que la revolución de las mujeres también está pendiente ahí, sobre todo porque, independientemente de los problemas de salud, que antes se decía, las mujeres vivimos más porque no hemos fumado, no hemos bebido. No, pero mire usted, eso ya pasó y seguimos sobreviviendo. Quizás tenemos algún mecanismo de supervivencia que no conocemos, no sé. Pero la cuestión es que seguimos sobreviviendo más tiempo y creo que es un problema que es una solución que podemos dar las mujeres también, ¿no? Porque lo de ser cuidadora a mí no me parece mal, me parece un valor añadido, no me parece un negativo ser una persona cuidadora, ¿no? A veces lo vemos en negativo, a mí no me lo parece, ¿no? A mí no me parece mal. No, a mí no. Solo por discrepar al último minuto. No me parece mal el persona cuidadora. Me parece mal es el secuestro de su tiempo. Exacto, eso sí, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, Maite, pero podemos vamos a ver. 5 minutos a repartir. No, voy a intentar ser muy breve. A mí quiero hacer hincapié en 3 cosas. Lo primero, que lo hemos dicho ya, necesitamos planes y estrategias verdaderamente para conocer y tener un conocimiento más exhaustivo de lo que es la soledad y poder atajarla, porque aquello que no se conoce no se puede paliar ni atajar. El tema de las residencias me parece algo que no se puede volver a repetir. Has dicho tú, Carmen, una cosa muy importante y es la calidad de los cuidados y la falta de ese control en esas residencias. Yo en eso quiero también volver a hacer hincapié. Y por último, la brecha digital existe. Y la brecha digital en aquellas personas mayores o que tienen más de 80 años o 85 es francamente aisladora. Hoy denunciaba precisamente Manuel Vilas, que es un escritor español, cómo 2 mujeres
se veían incapacitadas para ponerse en contacto con la Seguridad Social por la cita previa, porque no podían por internet hacer la cita previa. Entonces lo denunciaba en las redes y yo creo que es un tema muy importante y a tener en cuenta. Ya, Carlos. Sí, bueno, hemos comentado muchas cosas. Yo creo que en efecto que esta crisis no sea solamente ha sido una crisis social y sanitaria, también ha sido una crisis ética, ¿no? Que es un poco todo lo que ha salido por encima de la mesa y lo que hemos estado comentando. Yo creo que si pudiera resumir o poner en el primer punto algo que puede resolver todo esto, pues es la coordinación sociosanitaria, ¿no? La importancia de poder aportar aquel que lo necesita, lo que realmente necesita y poder acompañar y ayudar. Y para eso, fundamental, oírlos a las personas que están solas. Hemos hablado mucho de las personas mayores, pero también están las personas sin hogar, también están las personas pobres, las que están paradas, ¿no? Las que no tienen trabajo, las personas inmigrantes. Yo creo que hay un colectivo ahí que tienen muy en común esa soledad, pero también un poco por lo que os comentaba antes al principio, Carmen, el tema de que a lo mejor la sociedad las tiene apartadas. Ahí tenemos un papel fundamental en acogerlos, en priorizar la atención a los que más vulnerables y a los que más lo necesitan, y sin duda estos grupos que hemos comentado son uno de ellos, y la coordinación sociosanitaria es la solución, es acercarse en los barrios, es apoyar con formación, es presentar a gente que está en la misma situación, es acompañarles, es hacerles que no se sientan solas, aunque estén solas. Gracias, Carlos. Isabel, en un minuto, ¿quieres? Bueno, yo lo que sí quería insistir mucho es en una cosa que ha dicho Carlos, es decir, hay que hacer partícipes a las personas que sufren soledad. Siempre hemos dicho, el paciente tiene que participar, pero el paciente ha sido siempre y sigue siendo un convidado de piedra. Es decir, hay que empoderar al paciente, pero el paciente está ahí y no participa. Todo para el paciente, pero sin el paciente. Los profesionales debemos aprender a que tenemos que ver personas enfermas, no enfermedades. Y esto hay que aprenderlo desde pequeñitos, en la facultad. Hay que humanizar la asistencia, pero no se puede dejar en manos de voluntarios de humanizar la asistencia. Esto tiene que ser algo que esté institucionalizado desde el Ministerio de Sanidad, pasando por las gerencias de los hospitales. Eso es una urgencia y que se ha demostrado ahora mismo con la pandemia. Y luego algo que no hemos tocado, pero me parece muy importante, es que las administraciones, yo creo que deberían de hacer un esfuerzo, igual que la sociedad, y no dejar la soledad en manos del mercado. Porque el mercado, cuando ve un nicho que realmente puede entrar, va a entrar. Y de hecho ya se está dando, es decir, el acompañamiento, la forma de suplir esa soledad. Y bueno, cuando entra el mercado hemos visto lo que ha pasado con la sanidad y lo que ha pasado con las residencias. Y yo creo que es muy importante no solo trabajar para las personas mayores, sino hacerlas partícipes. ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren vivir? Nadie quiere ir a una residencia. Hagamos una encuesta. Nadie quiere estar en una residencia. Y yo creo que hay que empezar por cambiar la consideración sobre las personas mayores. Si no cambiamos esa consideración, las personas mayores serán las que nos iremos o nos dejarán en las residencias porque no podrán cuidar de nosotros y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y sobre todo el trabajo comunitario, el trabajo transversal, por supuesto, entre servicios sociales, sanidad, y tiene que estar implicada toda la sociedad y, por supuesto, la administración también. Bueno, pues os doy las gracias. Disculpad si os he cortado algunas intervenciones, porque la verdad es que sois los cuatro un lujo de ponentes. Muy agradecidos por todo lo que nos habéis ofrecido como grandes maestros y maestras que sois. Y nos despedimos dando gracias a todo el mundo por habernos seguido durante esta hora de reflexión, que desde luego a mí se me ha hecho corta, y retomando quizá una de las conclusiones que se pueden extraer del día de hoy, y es que hay que recuperar el valor de los cuidados, el valor ético de los cuidados. Y ojalá en la sociedad post-COVID podamos hacer más sostenible la vida poniendo en el corazón el valor ético de los cuidados. Muchas gracias a todos por participar y nos seguimos. Muchas gracias. Gracias.